La captura épica de Maduro que sacudió Venezuela. Imagínate esto. Son las 5 de la mañana en Caracas. De repente el cielo se llena de helicópteros. Las calles explotan en celebración. Miles salen de sus casas llorando. Y en solo 48 horas, un hombre que gobernó durante más de una década es sacado del poder. ¿Ciencia ficción? No. Estamos hablando de un evento que cambió Venezuela para siempre. Hola, soy y esto es Datos del Mundo Real. Hoy vamos a analizar uno de los acontecimientos políticos más impactantes de la historia reciente latinoamericana. La operación que capturó a Nicolás Maduro. Y antes de que sigas, suscríbete, porque lo que vas a escuchar parece película de Hollywood, pero es 100% real. Pero espera, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué tiene que pasar en un país para que su líder sea removido de esta manera tan dramática? La pregunta real no es solo cómo ocurrió, sino por qué tomó tanto tiempo. Hablamos de un país que pasó de ser uno de los más prósperos de Latinoamérica a tener la inflación más alta del planeta, un lugar donde el 94% de la población vivía en pobreza, donde millones tuvieron que huir para sobrevivir. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente quebró el sistema? ¿Qué hizo posible lo imposible? Agárrate, porque esta historia tiene de todo. Traición, alianzas secretas, presión internacional y un pueblo que dijo ya basta. Retrocedamos un momento. Todo comienza en 1999 cuando Hugo Chávez llega al poder. Venezuela, sentada sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, parecía tener un futuro dorado. Chávez implementó lo que llamó socialismo del siglo XXI, y cuando los precios del petróleo estaban por las nubes, el dinero fluía. Pero en 2013, Chávez muere. Nicolás Maduro, un ex conductor de autobús convertido en político, asume el poder. Y aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Los precios del petróleo caen. La economía se contrae un 80% en apenas 6 años. La inflación alcanza niveles estratosféricos. Hablamos de un 1000% en 2018. Sí, escuchaste bien, 1.000.000%. Para 2020, más de 5 millones de venezolanos habían huido del país. Eso es el 17% de la población completa. Es como si toda Colombia perdiera a todos los habitantes de Bogotá, Medellín y Cali juntos, y Maduro se aferraba al poder. Elecciones cuestionadas, Asamblea Nacional disuelta, protestas reprimidas. El mundo observaba, pero parecía que nada cambiaría. Ahora viene lo fuerte. Los números de esta crisis son simplemente brutales. Dato número 1. La economía venezolana se contrajo más que la de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Déjame repetir eso. Más que un país en guerra total. Dato número 2. El salario mínimo en Venezuela llegó a ser equivalente a $2 al mes. $2. Menos de lo que cuesta un café en Starbucks. Dato número 3. El 76% de los venezolanos perdió un promedio de 11 kilos de peso en 2017 por falta de alimentos. Esto se conoció como la dieta de Maduro. No es una exageración, es una estadística médica real. Dato número 4. La producción petrolera cayó de 3,5 millones de barriles diarios en 1998 a apenas 400,000 en 2024. Una caída del 88% en el recurso que era su principal fuente de ingresos. Dato número 5. Más de 300,000 niños estaban en riesgo de morir por desnutrición según UNICEF. Hospitales sin medicinas, sin equipos, sin electricidad. Y aquí está el dato que cambia todo. En las elecciones de 2024, observadores internacionales documentaron un fraude masivo. Las actas electorales mostraban que Maduro había perdido por más de 30 puntos porcentuales, pero él se declaró ganador de todas formas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, ¿cómo se logra derrocar a un dictador que controla el ejército, la policía y todas las instituciones? La respuesta es con una tormenta perfecta de factores. Presión incoordinada, Estados Unidos, la Unión Europea y, crucialmente, países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Argentina dejaron de reconocer a Maduro. Las sanciones económicas estrangularon las últimas fuentes de ingresos del régimen. División interna. Los generales que sostenían a Maduro empezaron a desertar. ¿Por qué? Porque las sanciones los afectaban personalmente. No podían sacar su dinero,
no podían viajar, sus familias estaban atrapadas. Cuando tu propio círculo cercano empieza a negociar inmunidad a cambio de cooperación, el final está cerca. Tercero, el pueblo venezolano nunca se rindió. A pesar de la represión, a pesar de los años, siguieron protestando, documentando, resistiendo. Las redes sociales se convirtieron en armas de información que el régimen no pudo controlar. Cuarto, la evidencia del fraude electoral fue tan masiva, tan documentada, que se volvió insostenible. Estamos hablando de miles de actas digitalizadas, compartidas, verificadas. No había forma de negarlo. Y finalmente, el factor decisivo, una operación coordinada entre sectores militares desertores, la oposición venezolana y apoyo logístico internacional. En 48 horas, los accesos al Palacio de Miraflores fueron cortados, militares clave cambiaron de bando y Maduro se encontró sin escapatoria. La captura no fue un golpe militar tradicional, fue el colapso total de un sistema que ya no tenía sostén ni interno ni externo. Ahora, ¿por qué esto nos importa a todos en Latinoamérica? Porque Venezuela no es un caso aislado, es una advertencia. Colombia recibió más de 2.5 millones de venezolanos, Perú casi 1.5 millones, Chile, Ecuador, Brasil, toda la región sintió el impacto. Esta fue la crisis migratoria más grande en la historia moderna de América Latina. Pero el impacto va más allá de números. El caso venezolano se convirtió en el argumento central de debates políticos en toda la región. En cada elección, en cada país, se usa como ejemplo de lo que puede salir mal. Económicamente, la caída de Venezuela eliminó a un socio comercial importante. Políticamente, creó tensiones entre países sobre cómo manejar la crisis. Humanitariamente, millones de familias latinoamericanas tienen ahora un familiar, un amigo, un conocido venezolano. La reconstrucción de Venezuela requerirá cientos de miles de millones de dólares. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Quién va a pagar eso? ¿Los venezolanos que se quedaron? ¿Los que se fueron y podrían volver? ¿La comunidad internacional? Lo que pase en Venezuela en los próximos años definirá el futuro político de toda la región. Si logran una transición exitosa hacia la democracia y la recuperación económica, será un mensaje de esperanza. Si caen en más caos, será una advertencia sobre lo frágiles que son nuestras instituciones. La captura de Maduro marca el fin de un capítulo oscuro, pero es solo el comienzo de una historia mucho más larga. Recuperar un país destruido no pasa de la noche a la mañana. Alemania tardó décadas después de la Segunda Guerra. Ruanda, décadas después del genocidio. Venezuela tiene por delante un camino increíblemente difícil. Pero hay algo que los datos no pueden capturar completamente: la resiliencia humana. Esos 5 millones de venezolanos dispersos por el mundo tienen habilidades, educación, determinación. Muchos querrán volver a reconstruir. La lección para toda Latinoamérica es clara. Las instituciones democráticas importan. El Estado de Derecho importa. La separación de poderes importa. Cuando se erosionan, el camino de regreso es largo y doloroso. Venezuela era uno de los países más ricos de la región. En 2 décadas se convirtió en el más pobre. Pero con las decisiones correctas, con instituciones fuertes, con un pueblo determinado, el camino de regreso es posible. Esta es la historia de cómo cayó un régimen que parecía inamovible. Pero más importante, es la historia de que ningún sistema, sin importar cuán arraigado parezca, puede sobrevivir cuando pierde completamente la legitimidad. Déjame en los comentarios, ¿qué crees que necesita Venezuela para reconstruirse? Y si te gustó este video, compártelo. Esta historia necesita ser contada. Nos vemos en el próximo video de Datos del Mundo Real.